Hola y sean bienvenidos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. En esta ocasión vamos a hablar de cómo surgen las tres ITFs, cómo es que llegamos a esto. Esto básicamente se puede llamar como la segunda parte de la ITF original. Es que luego de hacer ese video, luego de hacer ese vídeo y verlo, me di cuenta de que hablé más de la historia de una parte que de la otra y quiero hacer el balance y quiero hacer justo de explicando cómo es que surgen estas ITF, aunque esa no era la idea del vídeo anterior de cuál ITF era el original, di mucho más background, más historial, más historia de fondo de una de las ITFs que las otras dos, que di más por encimita. Así que quiero arreglar eso en este vídeo y así que vamos a hablar de cómo surgen estas tres ITF, cómo se dividen, cuándo se dividen, por qué se dividen y por qué dicen que son las que son y por qué tienen su legitimidad. Así que vamos allá, fuimos. Bien, pues vamos a comenzar con hablando eh, con la ITF. Bueno, no se puede, tenemos que empezar siempre cuando la ITF era una. Ok. No hay ningún problema, todo el mundo sabe que hasta el último congreso de Rimini en Italia, 2001, pues había una sola ITF, sólida en el sentido de que no había ninguna división. Y luego de ese congreso, ven que empezaron a pasar las cosas que llevaron a la división, luego de ese congreso, en los meses posteriores. Luego que llega el congreso extraordinario, y digo extraordinario entre comillas porque se, se dice, se cuenta y se ha aprobado por algunos expertos en leyes que ese Congreso no tuvo un aval constitucional, aunque sí el apoyo de la mayoría de los miembros del ITF por seguir al general, por lo que el general fundador Choi decía. Y ahí viene la primera división. Ahora, quiero arreglar algo que dije en el post anterior, y gracias a mi amigo Aníbal Ortiz que me lo recordó. Cometí un error que se me pasó. No era que no lo sabía, pero entre una cosa y otra, de verdad que se me pasó. Cuando hablé del uniforme, el uniforme de los que usan el grupo de Chang'an, aquí lo voy a poner para que lo veas. Ese uniforme no fue aprobado por el Congreso que se dio en el 2001, sino fue aprobado en el Congreso Extraordinario del 2002, en Viena 2002. ¿Ok? Así que ese dato importante. Lo otro es que hay personas que me dicen, no, ya la ITF que hoy, al 2024, Paul Weiler es el presidente. Ese ITF ya no está en España, unos me dicen Polonia, otros me dicen Suecia. Y sí, eso es verdad, ya las oficinas centrales no están en España, pero lo que quise decir es que esa federación, su logo como marca registrada se registró en España. Y pues le estaba llamando ITF España porque está registrada con el gobierno español. Así como cuando llamo ITF Viena porque está registrado en el estado de Viena, no es por donde están las oficinas centrales. Así que con eso aclarado, puede llamarlo ITF Suecia si entiende, no hay problema. Y pues si oye que yo digo ITF España, es por donde tienen el registro. A ver, seguimos. Pues lo otro es que vamos a ver, vamos a enseñarle esto. Ok, esta es la página de ITF Viena y aquí está la historia. ¿Ok? Y si vamos por acá, aquí también está la historia. Y vamos a empezar con estas dos ITF, que fue las menos que hablé la vez pasada, explicando un poco de su historia, viendo yo. Esta es la ITF de Paul Weiler, esta es la página de la ITF de Paul Weiler, versus la historia de la página de ITF Viena. Ok.
va a ver que en el 55, en el 66, taekwondo fue introducido. Se creó el taekwondo por General Choi. Y va acá, este cuando es nombrado. Aquí está en español. Igual, en el 66 se inauguró en Corea del Sur la ITF. Si va acá, en el 66 la ITF fundada por el general. Igual, todo eso va a estar igual. Ahora, todo cambia de aquí en adelante. Esta página de ITF Viena dice que el general murió. Y cuando vamos aquí en el 2002, el fallecimiento de General Choi. Sí, hasta ahí todo normal. Hasta ahí todo normal. Ahora, vean esto. Viena dice que en el 2002 el profesor Chang'ón fue electo como segundo presidente. ¿Ok? Y acá, desde 2002 fallece el general, 2002 presidente nuevo. Aquí, 2002 fallece el general, 2003 que se elige un presidente nuevo. ¿Sí? Y me es curioso y entiendo el por qué, creo que es porque no le conviene. Pero este ITF se supone que luego de hecho, ambas. Después del fallecimiento del general Choi Hong-hee en el 2002, verano 2002, debería haberse nombrado el próximo presidente interino, el presidente interino que fue Russell McLellan. Russell McLellan, si, a ver si puedo, sin salirme mucho de aquí, historia, pasados presidentes. Vamos a abrir esto en un tab nuevo. Russell McLellan, este que está aquí, fue acting president del 2002 al 2003. Que fue presidente interino 2002 al 2003. ¿Sí? Así que eso no lo ponen aquí. De hecho, no está aquí tampoco en las fechas importantes, pero sí lo tienen por acá. Cosa que esta ITF de Viena no pone porque pone como segundo presidente a Chang'ón. Y Chang'ón, en todo caso, se supone que hubiese sido el tercer presidente del ITF porque a la muerte del general y antes de las elecciones, que dice aquí que fue electo, antes de septiembre, de junio a septiembre, se supone que hubiese habido otro presidente. Y claro, el otro presidente es esta persona porque era el senior vicepresidente de la ITF cuando el general muere. Así que para las dos ITF, para la de Powell y para la de profesor eh, de este ITF, el presidente de este ITF, se me escapó el nombre ahora, pues debe ser el mismo presidente, que solamente había un senior vicepresidente. ¿Sí? Así que ahí que empiezan a ver las diferencias. Aquí en el 2003 es que el Congreso de la ITF de lo que es Paul Weiler hoy, donde está registrado en España, se eligió en este Congreso a Trian Quan. Y aquí es que empieza todo el caos, para no confundirnos. Aquí es que empieza todo el caos, porque si ve de aquí el 2003, luego aquí habla en el 2015, míralo aquí, el profesor Lee Johnson fue elegido como tercer presidente de la ITF. Y sin embargo, vuelvo acá. Sin embargo, en los pasados presidentes, este ITF tiene cuatro presidentes. Cuatro presidentes. El primer presidente de todas las ITF, el general Choi. El segundo presidente para estas dos ITF, por lo menos, debió haber sido marcado como por Russell McLellan. En aquella ITF, la de Viena, el tercer presidente debió haber sido Chang'ón, lo que el tercer presidente aquí es Trian Quan y el cuarto presidente, que allá es Ri Yong-sok, aquí es Pablo Trat.
y a Rosemalila no lo tiene, no lo tiene. ¿Sí? Así que, ¿qué les puedo decir? Vamos a hablar, vamos a hablar de la ITF de esta ITF que está aquí, la de Viena. ITF de Viena, que tiene a su presidente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué este ITF dice que son ITF? Pues mira, l- de manera general, porque estos temas son bien amplios, vamos a poner en contexto simple, como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuelas, para que la gente que no está muy enterado de lo que sucedió, pues, y estas nuevas generaciones vayan entendiendo un poquito más fácil todo el revolú que pasó en aquel entonces. Y con todo el respeto del mundo, a todos los que me están viendo, lo estoy tratando de hacer de la manera más objetiva, porque aunque sí tengo mis opiniones, pero cuando vaya a dar mis opiniones, siempre trataré de decir que es mi opinión, lo que yo creo, lo que pienso, pero dado a los hechos, eh, el general Choi hizo una carta cuando estaba en Corea del Norte, donde decía que su sucesor debía ser el profesor Chang-un. El norcoreano Chang-un debería ser el sucesor. eh, y pues las personas que estuvieron allí de testigos, pues autorizaron la carta, la firmaron, dieron fe, crédito a esto. Y luego es que hacen estos congresos y hacen estas votaciones para llamar a Chang-un como próximo presidente de la ITF, porque el general así lo pidió. ¿Ok? Entre un montón de detalles más que no voy a hablar ahora, quiero dejarlo ahí por el momento. ¿Por qué ellos dicen que son ITF? El primer evento es porque el general Choi se los pide que pongan a Changón como presidente. No dice como presidente, pero ya eso es un juego de palabras que no voy a entrar ahora. Dice como mi sucesor. Claro, el general Choi era el presidente, pero hay muchos que piensan que, pues, que pudo haber llenado la silla de muchas cosas y ser sucesor del general en otras cosas, no necesariamente como presidente, sino como embajador, como líder dentro de ITF, pero bueno, no viene el caso. Lo que sí es que el general, en las palabras del general, contextualmente, no dice presidente, solamente dice sucesor. Y eso, pues, en lo legal, pues, puede tener muchas connotaciones. Pero ese no es el punto. El punto es que el general dice que quiere que Chang'un sea su sucesor y estos maestros y estos líderes de ITF hacen lo posible para hacer los congresos, tener el quórum y poder nominar y elegir bajo los estatutos que ellos entienden que era legalmente en aquel entonces, poder elegir al señor Chang-un como presidente de la ITF. ¿Ok? Y así que cuando te pones a pensar, no importa en qué línea estés, en qué ITF estés, cuál respetes más y lo que sea, pues tiene sentido. Tiene sentido de que un grupo de personas quieren honrar las palabras del fundador de Taekwondo, un grupo de personas quieren honrar las palabras de su maestro, de su líder, de que quería a esta persona como próximo presidente y dejándose llevar por la carta de puño y letra del general, pues hicieron su deseo. Y esta gente está bien orgullosa de que cumplieron, que sí, que cumplieron los últimos deseos del general, aunque la carta no solo habla de Chang'un, habla de un sinnúmero de otras cosas eh, que no se han hecho, pero no es el tema de este podcast. Pero sí, el general pidió a Chang'un que fuera su sucesor y estas personas hicieron lo necesario para que Chang'un fuera el próximo sucesor y de ahí es su base principal, el por qué hicieron lo que hicieron. Luego viene un caso en corte donde empiezan a pelear por las oficinas centrales y ese tipo de cosas y ganan ese caso, pero ese caso le da un poco de fuerza en su base de decir quiénes son, pero realmente no, eso vino muchos años después del 2002.
No recuerdo en qué año fue que sucedió, que el caso terminó, pero desde el 2002 en adelante, pues ellos fundan su caso en que el general se los dijo y que ellos siguen los deseos del general. Y pues justo y bueno, sí, sí que espero que entiendan el por qué se dividen, porque las otras personas que no quisieron seguir los deseos del general es porque decían, y siguen diciendo hasta el sol de hoy, que la ITF es un organismo político donde hay unas reglas, una constitución que se tienen que seguir, que no es porque alguien lo diga y no estuvieron allí presentes, ponen en duda de que el general hubiese querido a esa persona, o ponen en duda porque estaba en Corea del Norte, porque estaba enfermo, etcétera, de poner a esta persona. Entonces, como no le constaba, no le consta a estas personas porque no estuvieron allí, y pues las personas que estaban allí, pues no sé, eran o coreanos o personas, por las razones que fueran, no le creyeron, que por qué esperó a lo último, este changón que nunca se había mencionado, que nadie sabía, que eso es poco creíble. Y no los puedo culpar tampoco, no los puedo culpar tampoco a estas personas que piensen de esa manera, porque está raro, está raro. Y yo no creo que el general hubiese querido que existiera toda esta división, pero por cómo hizo las cosas, pues, ¿qué esperaba? Eh, eh, pero en fin, esta persona dice, no, vamos a seguir la constitución y la constitución dice que el próximo presidente, cuando el presidente muere, es el señor presidente, que es Russell McClellan. Y fue lo que hicieron. Ellos siguieron como presidente con Russell McClellan. De hecho, les voy a enseñar algo. Bien, como dije, aquí, historia del taekwondo, a ver si es ahí. No, no es ahí. ¿Dónde estábamos? Sí, en Basic Information, sí. Eh, en el 2002 escogen a Chang'ón, la otra ITF, esta ITF tenía como presidente a Russell McClellan todavía en septiembre. De hecho, para diciembre del 2002, para diciembre de 2002, yo fui partícipe del campeonato mundial juvenil, el sexto campeonato mundial juvenil de la ITF en Puerto Rico, diciembre de 2002, Puerto Rico, y vino Russell McClellan como presidente del ITF, aun cuando ya la otra ITF desde septiembre estaban poniendo a Changón como presidente. Y yo en aquel entonces estaba con este ITF donde en el 2002 Russell McClellan estaba como presidente. Presidente interino, pero como presidente. Y una de las cosas que le da peso también históricamente a esta ITF de Paul Weller de hoy, esta ITF del puñito de colores, eh, es esto. Vamos por aquí. Vamos para los eventos. En los eventos, no, eh, en los pasados eventos, estábamos, ¿dónde estábamos? Aquí. Ok, este es un documento de la página de la ITF de Viena. Y aquí empieza a hablar de los campeonatos juveniles. Y pues los campeonatos juveniles todos, hasta el 5 que fue en Corea del Norte, todas las ITF van a decir lo mismo hasta ese punto. Ahora, el sexto es que cambia la cosa. Como bien saben, las personas de ITF, los campeonatos mundiales se hacían, por lo menos en algunas ITF se sigue haciendo cada 2 años. En la ITF Choyonghua ahora los pusieron cada 3 años. Pero en ese entonces, todas las ITF hacían los campeonatos cada 2 años. Y si ven el campeonato
de cuando la ITF era una, en el 2000, se hizo en Corea del Norte, todas las ITF fueron allá, y no es en el sexto que ya existe las divisiones de la ITF, y este sexto campeonato mundial juvenil lo hacen en el 2004. O sea, que del 2000 al 2004 pasaron 4 años que no hicieron campeonato mundial juvenil. Esa es la ITF de Viena. La ITF de Viena en 4 años no hizo campeonato mundial juvenil, cuando se supone que son cada 2 años. Sin embargo, las otras dos ITF, la de Choyonhua y la de Trianquan en aquel entonces, hicieron sus campeonatos juveniles, Trianquan y Malilan. Perdóname, Choyonhua y Malilan. Trianquan todavía en el 2002 no había sido electo como presidente. Pues en el 2002, las otras dos ITF sí hicieron sus campeonatos mundiales juveniles. Choyonhua lo hizo en Argentina y Puerto Rico, y Roser McLellan lo hizo en Puerto Rico. Y cabe resaltar que Puerto Rico era el venue, era lo que se había escogido por constitución, donde iba a ser el próximo campeonato juvenil. Así que este ITF del puñito de colores, porque hoy es el puñito de colores, en aquel entonces no lo tenía, hizo el Congreso en Varsovia, Polonia, donde la Constitución había dicho, donde en el Congreso se había dicho que iba a ser, y hizo el Campeonato Mundial Juvenil, donde el Congreso había votado que iba a ser. O sea, que esta otra ITF, ellos dicen, pues nosotros somos ITF porque nosotros seguimos la Constitución, seguimos con el presidente interino, que dice la Constitución que es el próximo presidente. Seguimos con los eventos normalmente en agenda, campeonato juvenil, campeonato senior, en las sedes donde iban a ser, en los años y meses y fechas que ya se había adaptado por todo el mundo. Mientras que la ITF de Viena tuvo que rehacerse nuevamente, hacer otros congresos, hacer nuevos venues, nuevas ediciones. O sea que mientras en el 2002 la ITF de Choi y la ITF de Rosen McLellan estaban celebrando su campeonato juvenil número sexto, en Viena no estaba pasando nada. Los de Viena no siguieron con la agenda de la ITF ya plasmada. Entonces, los de puñito color, Rosen McLellan en aquel entonces, ITF España, dicen, no, nosotros somos ITF porque seguimos la Constitución. Ven a dónde voy. Eh, ITF Viena sigue los deseos del general, pero la ITF de España está siguiendo la Constitución, eh, y todos tienen razón y todos tienen culpa. Todos tienen razón por lo ya mencionado. Y todos tienen culpa porque no llegaron a un entendimiento entre las partes. Todo el mundo tiró para su lado. ¿Ok? Así que, y pues ya saben que en el caso de Choyonhua, Watt, que expliqué un poquito más en el podcast anterior, pues Choyonhua estaba fungiendo como próximo presidente porque siendo él el próximo presidente ya electo, el próximo presidente, una vez muriera el general, pues no había necesidad, entiendo yo, ahora sí, entiendo yo, lo estoy diciendo, entiendo yo que si ya había sido electo como próximo presidente, cuando el padre se quitara, Choi Hong-hee se quitara, se retirara, al Choi Hong-hee morir, no hay necesidad de que viniera un presidente interino. Por ejemplo, el general Choi murió un año antes de terminar su mandato para que luego pasara al hijo. Pero si el general murió, pues ese año, ¿por qué tenía que estar un presidente interino para entonces luego pasar a donde Choyonhua? Que es lo que algunos dicen, que pasa a donde Choyonhua, que Choyonhua se adelantó, que tenía que haber esperado por el presidente interino, etcétera. Pero realmente, eh, quizás es cierto, pero no le veo la necesidad si ya había sido seleccionado como próximo presidente luego de su padre, y su padre morir. Que él se fue antes de morir, sí, él se fue antes de morir, eh, pero unos meses antes de que muriera fue que surge esta división.
ya él sabía que iba a morir, ya estaba desasiado, ya se estaba preparando para morirse. Eh, Fue un caos, nada. No, aquí no estoy cogiendo lados, solamente estoy poniendo los tres puntos. Que todas las ITF tienen razón de existir, esas tres ITF tienen razón de existir, pero esas tres ITF pues, también tienen la culpa de las divisiones. Cada cual cogió por su lado. Ahora usted, ya a nosotros eso no nos importa quién tiene más razón. Bueno, todavía hay gente que sí le importa, pero allá la gente con eso. Pero al fin de cuentas, todos estamos en un ITF no por ese historial. La mayoría de nosotros estamos por buscando un buen servicio, una buena casa, una buena organización que nos apoye, que nos instruya, que nos certifique. Eso es lo que buscamos. Es triste que haya esta división y es triste que que no han podido arreglar luego de 22 años. Ninguno de estos grupos se ha podido sentar para arreglar esto. Yo personalmente, aunque se escuche mal, no, es triste lo que pasó, pero tampoco me interesa mucho que se unan por el hecho de que yo entiendo de que en un mundo en el que vivimos hoy, en un mundo cada vez más abierto, más pequeño, más libre, pues tener más de una opción ITF es bueno en ese sentido. Es malo que hay división, es malo que puede causar confusión, quizás, pero antes cuando la ITF era una y tú querías ser ITF tenías que aguantar, callarte y si había tiranía, pues no había muchas opciones para, no habían opciones para seguir siendo ITF. Pues en este caso, pues, aunque ninguna de las ITF es perfecta y siempre pueden ocurrir problemas, pero por lo menos hay más opciones que antes no existían y pues si usted vio el video mío yo hablando de los líderes abusivos y tóxicos, pues puede entender de que me gusta que hayan opciones, porque si hay algo que no me gusta en una de las ITF, siempre tengo otra opción para buscarla y ver si mejoro ese problema que tuve con esa organización o X líder. Pero sí, no deja de nosotros extrañar cuando la ITF era una y los eventos eran súper grandes y estaba todo el mundo ahí, éramos una sola familia, pero ya ha pasado tanto tiempo que pues ya nosotros tenemos nuestras propias familias en cada ITF que estamos y ya pues nos hemos podido reponer y crecer dentro de nuestras propias ITF. Pero sí, ahí lo tienen. La ITF de Viena siguió los deseos del general, la ITF de Puñito de Color trató de seguir la constitución, aunque luego la ITF de Viena los acusa y pues les quita las oficinas centrales que ellos corrían. Y la ITF de Choi, pues fue la ITF que se adelantó, el primer breakaway, la primera división, con el plan de que la ITF de Corea del Norte no absorbiera a la ITF, como podemos ver en uno de los grupos. Y cabe resaltar que cuando Cho Yong-hwa, y vuelvo, estoy dando más insight quizás de Cho Yong-hwa porque es donde más sé la historia. O sea, sé más cosas más íntimas para compartir con ustedes, pero no estoy tomando lado. Cho Yong-hwa según me llegó información, Cho Yong-hwa le dijo a estas personas, eh, entiéndase Trian Quan, para aquel entonces, que la ITF de Corea del Norte quería apoderarse de la ITF y no le creyeron, pues estaban siguiendo al general. Está bien. Pero ¿de qué pasa? Luego, 2 o 3 años después, o no 2 años después, poco después, se dan cuenta por sí mismos ellos que sí, que la ITF de Corea del Norte quería pues, meter las narices en la ITF. Y ahí es donde pues ellos no, Triancuán no se une con Chang'ón. Y pues Triancuán, Wimbos, Master Rivera, este, toda esa gente, Trachtenberg, entonces también, toda esa gente, entonces, no quiere trabajar con Corea del Norte,
Y hay cartas específicas donde dicen no queremos trabajar con Chang-un, de estas personas. Y ya eso era algo que Choyonghua le había dicho, de que Corea del Norte se iba a meter, no le hicieron caso. Entonces, al principio criticaron tanto a Choyonghua, vuelvo, entiéndase, Wimbos, Trian Quan, criticaron a Trian Quan porque hizo lo que hizo por Corea del Norte y luego ellos mismos, un año después, tuvieron que hacer lo mismo, como que irse por su camino aparte para no trabajar con los norcoreanos. Lo mismo que hizo Choyonghua un poquito antes. Eh, y, y no los culpo, no los estoy criticando, solamente estoy mencionando lo que pasó, lo que vi, lo que me ha llegado. Que hay un montón de cosas más, y hay un montón de cosas más. Un montón de cosas más. De hecho, cabe resaltar que el maestro George Vitali, el gran maestro George Vitali, eh, hace años me comentó de que quería arreglar esto porque él sabe que el sexto campeonato juvenil oficial del ITF fue el de Puerto Rico. Pero según aquí en los datos, no veo que hayan cambiado eso, no tienen el de Puerto Rico aquí. Se supone que este de Malasia, pues, hubiera sido el séptimo, no el sexto. El sexto tenía que haber sido en el 2002, no 2004, como todas las otras ITF. Así que, pero el mismo George Vitali, que es parte de esta ITF, no está de acuerdo con esto, que es uno de los historiadores más grandes, si no el más grande que conocemos en el mundo de taekwondo ITF. Pues ahí lo tienen. Hablar un poquito más de cómo se dividió todo esto. Y sí, hay más detalles, hay más cosas. No se puede decir todo en un solo podcast. Duraría 10 horas hablar de detalle por detalle, pero así por encimita, recapitulando, ya sabe que las tres ITF tienen razón de ser, justa razón de ser, pero también las divisiones son culpa de ellos tres, no es de más nadie. Son de ellos tres. Ninguno tiene la razón completa, pero ninguno creo que tampoco actuó de mala fe. Por eso es importante respetarnos todos. Por eso es importante, y vuelvo digo, la mayoría de nosotros ya nos respetamos y no nos interesa eso. Pero hay gente que o tienen una agenda o son de estos dinosaurios, esta gente de vieja escuela que se quedan pegados ahí. Pero lamentablemente también he visto uno que otro de nueva generación apegado, de que nosotros somos lo que somos, lo original, ustedes no, nosotros sí seguimos el legado, ustedes no. Y esa tiradera tan absurda, porque nadie, lo dije en el otro podcast, nadie sigue el legado del general. Todos seguimos las ITF. Hablando de ITF, las ITF siguen el legado del general parcialmente, incluso hasta en su mayoría, pero no completamente. Hay muchas cosas que han cambiado con los tiempos, así que nadie fielmente está siguiendo el legado del general. Así que nadie puede ser más purista que nadie. Unos han cambiado más que otros, pero todos han cambiado. Así que nadie puede cantarse de que yo soy el que sigue el camino del general como es, como él quería y eso. No, ninguna. Eso ya no existe. Y las razones de la división son todas válidas. Si el general quería a Changón, quería a Changón. Ahora, si el general no siguió la constitución, pues no la siguió. Ahora, si el hijo del general sabe unas cosas y vio unas cosas primero que todo el mundo, que el tiempo le ha dado la razón, pues se nota que no era por jorobar, que no se lo inventó y que trató de salvar la ITF de la... Si el grupo de Trian Quan no hubiese hecho lo que hizo, imagínense en este mundo, si el grupo de Trian Quan se hubiese ido con Chang'un, hubieran dos ITFs hoy el día, pero hubiera una con influencias de Corea del Norte y la de Choyonghua. Acuérdense que cuando Choyonghua se va, él no está pensando que va a haber otra ITF. Él lo que está pensando es cuando muera mi padre, la ITF de Corea del Norte se va a quedar con la ITF. Y yo tengo que salvar de la ITF lo que pueda ahora a tiempo. Él no estaba pensando que Trian Quan iba a seguir su línea, ¿sí? Y por eso es que hizo lo que hizo. Quizás si hubiese llegado a un acuerdo con Trian Quan, con aquellos que no hubiese esperado un poquito más, quién sabe, pues a lo mejor lo hubiesen hecho. Pero en aquel momento nadie sabía lo que iba a pasar
Y solamente Cho Jong-ho fue el que se atrevió a decir lo que dijo, que con el tiempo, pues estos maestros se dieron cuenta de que lo que él decía, pues sí, era verdad. Así que esas tres ITFs, todas tienen su valor, todas tienen sus mejores, y aquí estamos nosotros. No nos peleemos entre nosotros. ¿Quién está donde está? ¿Quién? No, 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 no. Sintámonos orgullosos, sintamos, sí, porque todas las ITF han hecho cosas buenas. Eh, Hay gente que se siente orgullosa. Mis certificados vienen de las oficinas centrales de donde estaba cuando estaba en General en vida. Se sienten orgullosos con eso. Cool. Los otros de puñito color dicen, nosotros nos sentimos orgullosos porque eh, la ITF de nosotros, pues, no sé qué puedo decir. La ITF de nosotros es, en el país donde yo vivo, es la más grande. Cool. Y los de hecho, y pueden decir, pues, nosotros tenemos la firma de certificado del hijo del fundador. Cool. O sea, tú puedes tener cosas que te hagan, que te hagan sentir orgulloso de pertenecer a ese ITF. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi certificado firmado por el hijo del fundador de Taekwondo. Suena grande, sí. Y sí, estoy orgulloso de eso. Pero no voy a coger eso para decir, ay, tú no, el tuyo no vale, el tuyo no significa nada, el mío es mejor. A eso es lo que me refiero. ¿Qué es lo que hacen algunos grupos, especialmente por alguna razón? Y esto es verdad, comunidad ITF allá afuera. Es verdad. Los más prepotentes, que quiénes son las ITF, quiénes son las ITF de verdad, es la ITF de Viena. Esos son los más prepotentes. Conozco muy buenas amistades en ese ITF, pero me refiero como organismo. Ahí donde tú encuentras las personas más pedantes, con un ego atribuyéndose cosas que no son de ellos. Un instructor en Bolivia, un ejemplo, un instructor en Bolivia que no tuvo nada que ver. Yo soy el ITF original, nosotros somos mejores, pero pues, tú no tuviste nada que ver en la creación del ITF, tú no tuviste nada que ver en que la ITF ganara el caso en corte, entonces te atribuye, yo soy el original. ¿Cómo que tú no hiciste nada para eso? Solamente eres uno más ahí afiliado y estás hoy, sabrá Dios mañana. ¿Cuántos yo no he visto así? Que me dicen, tú no estás en la ITF, que no estás en la ITF, que después ellos mismos se van de ITF. De hecho, aquí en Puerto Rico pasó así. El presidente del ITF en Puerto Rico, cuando éramos uno, Grandmaster Benny Rivera, nos decía que la ITF de Corea del Norte, que eso eran comunistas, que no habláramos con esa gente, que esa gente no son ITF, y después él se unió a esa ITF. Entonces después nos decía a nosotros que nosotros no éramos la ITF. Cosas absurdas así, porque si tú cometes un error, pues mira, cometí un error, no me di cuenta. No, no, no. Eso, ellos cambian la verdad a su manera. No sigamos con esas cosas. Hay gente que me dejaba de hablar cuando me voy a esta ITF, entonces después se unen a la misma ITF por la que ellos me dejaron de hablar. Cosas obscenas no, cosas absurdas, cosas absurdas. Así que no es necesario seguir eso. Y sé que va a seguir siempre así, eso no va a acabar. El humano es conflictivo y pelea por cosas insignificantes. Pues mira que esto es bien insignificante, porque hasta donde yo tengo entendido, la ITF no le paga a la gente a nadie, no le paga las deudas a nadie. Y nadie, ninguno de nosotros necesitamos la ITF para mantener una escuela de taekwondo abierta y generar dinero y estar bien y practicar el chon y dango. Pero hay gente que se pelean con un fanatismo increíble. Yo, gracias a Dios, he salido de esas personas, las mantengo alejadas, pero siempre llegan por algún lado. Estas personas tóxicas a hablar de que son mejores que uno por esto, por lo otro. Bien, ustedes son los mejores, yo no sé nada. Yo solo sé que soy feliz, estoy tranquilo. Y eso no tiene precio. Ahí los dejo, gente. Gracias por siempre vernos. Gracias por darle like, por suscribirte, darle a la campanita. Comparte este vídeo, por favor, para que le llegue a todas las personas y todas las personas que lo estén viendo de todas las líneas ITF. Mi máximo respeto para todos ustedes. Si me equivoco en algo, pues como acostumbradamente hacen, me pueden escribir. Pueden hacerlo por privado si quieren mantener anonimato. Si no, lo dejan en la caja de comentarios. La idea es seguir llevando esta información no para sacar heridas viejas, sino para que la historia esté ahí, aprender de ella y las nuevas generaciones
sepan lo que quizá las organizaciones o sus instructores o sus presidentes no le van a decir, para que lo sepan, pues yo creo que es importante que nosotros en la comunidad ITF todos sepamos lo que pasó, el por qué pasó, y no para señalar a nadie quién está bien, está mal, solamente para no cometer esos errores nuevamente, aprender del pasado y tener constancia de lo que pasó y no estar a ciegas. Así que nada, gracias por visitar mi canal de ICAPR aquí en YouTube y nos vemos en un próximo video. Saludos. Bye,